Antes de comenzar, deja que la noche se cierre suavemente alrededor de ti. Deja que el ruido del día se aleje como una marea baja. Deja que el cuerpo encuentre descanso. Deja que la respiración se vuelva lenta, profunda, tranquila. Esta noche no caminaremos por una sola montaña, ni por un solo río, ni por una sola era. Esta noche vamos a caminar por los momentos en que la vida de la Tierra fue llevada al borde de grandes silencios. Vamos a escuchar la historia de las grandes extinciones, esas heridas profundas del tiempo en las que océanos enteros cambiaron, bosques desaparecieron, criaturas antiguas dejaron de existir y el planeta, sin embargo, continuó. No será un relato de miedo. No será un catálogo de destrucción. Será una caminata lenta por la memoria de la Tierra. Porque una extinción no es solo muerte. Es también transformación. Es el cierre de un mundo y el comienzo de otro. Es una puerta oscura por donde pasan pocos sobrevivientes, llevando en sus cuerpos la posibilidad de futuros que nadie habría podido imaginar. Los trilobites no sabían que un día desaparecerían. Los grandes arrecifes antiguos no sabían que serían reducidos a roca. Los reptiles del Triásico no sabían que su pérdida abriría espacio para los dinosaurios. Los dinosaurios no avianos no sabían que una roca venida del espacio cambiaría el cielo. Y los pequeños mamíferos que sobrevivieron en la sombra no sabían que, mucho después, de sus linajes vendrían ojos capaces de mirar fósiles, leer estratos y preguntarse por los mundos perdidos. La Tierra no escribe con prisa. La Tierra escribe con capas, con cenizas, con lodos marinos, con huesos, con polen, con isótopos, con minerales, con ausencias. Y esta noche vamos a leer algunas de esas ausencias. Este es Geología Nocturna. Un espacio para aprender sobre la Tierra mientras el cuerpo descansa y la mente se aquieta. Nuestra intención es acompañarte con relatos geológicos serenos, claros y profundos, para que puedas comprender la historia del planeta mientras concilias el sueño. Aquí caminamos despacio por volcanes, glaciares, mares antiguos, fósiles, cordilleras, extinciones, ríos, continentes perdidos y paisajes que existieron mucho antes de nosotros. Antes de acomodarte del todo, te invitamos con humildad a suscribirte al canal y ayudarnos con un buen like si este relato te acompaña. Ese gesto permite que estas historias de la Tierra lleguen a más personas que también desean aprender, descansar y mirar el mundo con otros ojos. Ahora sí, acomódate. Respira lentamente. El fuego está encendido. Y la historia que vamos a contar es más antigua que cualquier memoria humana. Para hablar de las grandes extinciones, primero debemos entender qué significa extinguirse. Una especie se extingue cuando ya no queda ningún individuo vivo de ella. No queda ningún cuerpo que respire, se alimente, se reproduzca o camine bajo el cielo. Pero la extinción de una especie, aunque sea profunda, ocurre todo el tiempo a lo largo de la historia natural. La vida cambia. Unas formas aparecen, otras desaparecen, algunas duran poco, otras persisten durante millones de años. La extinción ordinaria forma parte del tejido de la evolución. Pero una extinción masiva es otra cosa. Una extinción masiva ocurre cuando, en un intervalo relativamente breve para la escala geológica, desaparece una proporción enorme de especies en muchos ambientes del planeta. No muere solo un linaje aislado. No se pierde solo una fauna local. Cambian los mares, las tierras, los ecosistemas enteros. Las redes de vida se rompen. Grupos que habían sido abundantes durante millones de años se apagan. Los sobrevivientes quedan en un mundo empobrecido, extraño, abierto y difícil. La ciencia reconoce tradicionalmente 5 grandes extinciones masivas durante el Fanerozoico, el eón de la vida visible y abundante en el registro fósil. La del final del Ordovícico, la del Devónico tardío, la del final del Pérmico, la del final del Triásico y la del final del Cretácico. La escala cronoestratigráfica internacional vigente sitúa estos límites dentro de la arquitectura formal del tiempo geológico, y la divulgación científica suele agruparlas como las 5 grandes extinciones, aunque algunos investigadores discuten sus rangos, duraciones y complejidades internas. 5 grandes heridas. 5 cambios de rostro. 5 momentos en que la Tierra perdió mundos enteros y, aún así, siguió creando vida. La primera ocurrió al final del Ordovícico, hace aproximadamente 444 millones de años.
Fue una crisis de mares antiguos, asociada a glaciación, enfriamiento y cambios del nivel del mar. La segunda ocurrió durante el Devónico tardío, no como un solo golpe claro, sino como una serie prolongada de crisis que afectaron especialmente a los océanos, los arrecifes y muchas formas marinas. La tercera fue la más profunda, la extinción del final del Pérmico, hace unos 252 millones de años. A veces se le llama la Gran Muerte. Fue la mayor crisis conocida de la vida compleja, ligada a volcanismo inmenso, calentamiento, cambios químicos, océanos pobres en oxígeno y colapso ecológico. La cuarta ocurrió al final del Triásico, hace unos 201 millones de años. Estuvo relacionada con grandes episodios volcánicos y cambios climáticos durante la ruptura de Pangea. Después de ella, los dinosaurios encontraron un mundo más abierto para expandirse. La quinta ocurrió al final del Cretácico, hace 66 millones de años, cuando el impacto de Chicxulub, junto con otros procesos ambientales, cerró el mundo de los dinosaurios no avianos, los amonites, muchos reptiles marinos y numerosas especies terrestres y marinas. Pero esta primera sección no irá todavía una por una. Antes de caminar por cada herida, debemos aprender a ver cómo la Tierra guarda sus cicatrices. Porque una extinción masiva no aparece en las rocas como una palabra escrita claramente. No hay una línea que diga, aquí murió un mundo. No hay una voz que explique lo ocurrido. Lo que hay son capas, cambios, ausencias, fósiles que dejan de aparecer, minerales que cambian, señales químicas, cenizas volcánicas, sedimentos oscuros, registros de anoxia, cambios en el carbono, huellas de glaciación, evidencia de impactos, restos microscópicos que indican mares alterados. La Tierra habla en fragmentos. Y la geología aprende a escuchar. Imagina un acantilado antiguo. Frente a ti hay capas de roca, una sobre otra. Cada capa fue alguna vez sedimento, lodo en un fondo marino, arena en una playa, ceniza caída desde un volcán, barro depositado por un río, carbonato acumulado en un mar cálido, materia orgánica enterrada en aguas pobres en oxígeno. Una capa puede representar miles de años. Otra, quizá más. Otra puede guardar un cambio repentino. Otra puede estar ausente porque fue erosionada. Las rocas no son páginas perfectas. Son páginas arrancadas, dobladas, manchadas, enterradas, calentadas, fracturadas y vueltas a exponer. Aún así, cuentan. En una capa aparecen muchos fósiles de ciertos organismos. En la siguiente, esos fósiles disminuyen. Más arriba, ya no están. Tal vez aparecen otros. Tal vez el sedimento cambia. Tal vez una señal química indica alteración del clima. Tal vez hay evidencia de mares sin oxígeno. Tal vez el tipo de roca muestra que el nivel del mar bajó o subió. Tal vez aparece una fina capa rica en elementos raros, como ocurrió en el límite Cretácico-Paleógeno, donde el iridio ayudó a sostener la hipótesis de un impacto extraterrestre. Leer una extinción es leer el antes y el después. El antes muestra un mundo con ciertas comunidades. El después muestra otro mundo. Entre ambos hay un límite, a veces nítido, a veces complejo, a veces distribuido en varios pulsos. No todas las extinciones fueron iguales. Algunas estuvieron ligadas al frío, otras al calor, otras a volcanismo masivo, otras a cambios en los océanos. Una tuvo como protagonista un impacto gigantesco. Pero en casi todas aparece una enseñanza común. La vida depende de equilibrios delicados entre atmósfera, océanos, clima, continentes, química y ecosistemas. Cuando esos equilibrios se rompen demasiado rápido, muchas especies no alcanzan a responder. Un arrecife no puede levantarse y caminar hacia otro mar. Un trilobite no puede comprender que el oxígeno del fondo marino está desapareciendo. Un árbol no puede seguir el clima si las condiciones cambian más rápido que su dispersión. Un animal especializado no puede convertirse de pronto en otro. La evolución necesita variación, tiempo y supervivientes. Las extinciones masivas son momentos en que el tiempo parece volverse estrecho. El mundo cambia más rápido que la capacidad de muchos cuerpos para adaptarse. Y entonces la vida se reduce. Pero no se apaga del todo. Esa es la segunda enseñanza. La Tierra ha perdido muchas formas de vida, pero la vida ha persistido. Después de cada gran extinción, hubo un tiempo de pobreza ecológica.
Un tiempo de recuperación. Un tiempo en que los ecosistemas eran simples, inestables, heridos. Pero poco a poco, los sobrevivientes ocuparon espacios vacíos. Nuevas formas se diversificaron. Nuevas relaciones aparecieron. El mundo volvió a llenarse, aunque nunca exactamente como antes. La recuperación no es regreso. La recuperación es invención. Después de una extinción masiva, el planeta no reconstruye el mundo perdido pieza por pieza. No devuelve los mismos mares, los mismos bosques, los mismos animales, los mismos depredadores, las mismas presas. La Tierra trabaja con lo que queda. Con los sobrevivientes. Con las ramas que no se rompieron. Con las semillas que resistieron. Con los linajes pequeños. Con los organismos flexibles. Con aquellos que encontraron refugio cuando otros no pudieron. Los sobrevivientes son los portadores del futuro. A veces son pequeños. A veces son discretos. A veces eran secundarios antes de la crisis. Pero después del silencio, se vuelven importantes. Así ocurrió con muchos grupos a lo largo del tiempo. Después de la extinción del final del Pérmico, el Mesozoico abrió camino a nuevos ecosistemas dominados por reptiles. Después de la extinción del final del Triásico, los dinosaurios se expandieron con fuerza. Después del final del Cretácico, los mamíferos se diversificaron en un mundo sin dinosaurios no avianos dominando la Tierra. Las extinciones son pérdidas. Pero también son umbrales. Esa palabra es importante. Umbral. Una puerta. Una frontera. Un paso oscuro entre dos mundos. Antes del umbral, una tierra. Después del umbral, otra. La vida que cruza no sabe que está cruzando una frontera geológica. Para los seres vivos, la crisis ocurre como días difíciles, estaciones raras, hambre, océanos alterados, cielos oscuros, calor, frío, pérdida de alimento, cambios en el agua, escasez de oxígeno, hábitats que desaparecen. Ningún animal del pasado dijo, estamos en una extinción masiva. Solo vivió el cambio. Solo intentó seguir. Solo buscó alimento, refugio, reproducción, agua, luz, movimiento. La palabra extinción vino después. La puso la ciencia. La puso una criatura reciente, de vida breve, que aprendió a mirar las rocas y leer en ellas la desaparición de mundos. Ahora piensa en los fósiles. Un fósil no es solo una cosa antigua. Es una vida que logró permanecer de otra manera. La mayoría de los seres vivos no fosilizan. Mueren, se descomponen, son comidos, se disuelven, se mezclan con el suelo. Para que un fósil se forme, deben ocurrir condiciones especiales: enterramiento rápido, sedimentos adecuados, minerales circulando, protección frente a destrucción completa, tiempo. Mucho tiempo. Por eso el registro fósil siempre está incompleto. No guarda todos los cuerpos. No guarda todas las especies. No guarda todos los lugares por igual. Los mares suelen conservar mejor ciertos organismos con partes duras. Las selvas húmedas destruyen mucho. Los ambientes áridos pueden preservar de otro modo. Las cuevas guardan ciertas historias. Los fondos marinos, otras. Los ríos mezclan. Los volcanes sellan. Los lagos archivan en lodo fino. Cuando hablamos de extinciones masivas, hablamos desde un registro incompleto, pero poderoso. Especialmente en los mares antiguos, donde muchos invertebrados dejaron conchas, esqueletos, caparazones y rastros que permiten ver cambios amplios en la biodiversidad. Mucha de la información sobre las 5 grandes extinciones proviene del registro de invertebrados marinos, porque sus fósiles son abundantes y útiles para comparar antes y después de cada crisis. Pero no son solo los cuerpos los que importan. También importan las señales químicas. El carbono, por ejemplo, deja rastros en las rocas. Sus isótopos pueden cambiar cuando se altera el ciclo global del carbono. Si un volcanismo inmenso libera grandes cantidades de dióxido de carbono, si los océanos cambian su química, si la productividad biológica cae, si mucha materia orgánica queda enterrada o deja de enterrarse, las rocas pueden conservar esos cambios. El oxígeno también deja señales. Cuando un fondo marino se queda sin suficiente oxígeno, muchos organismos no pueden vivir allí. Se forman sedimentos oscuros, ricos en materia orgánica, con señales de anoxia. La vida del fondo marino se reduce o cambia. Las huellas de organismos excavadores pueden desaparecer.
Los fósiles cambian. El nivel del mar también habla. Cuando el mar baja, los mares someros se reducen. Y en muchos momentos de la historia, gran parte de la vida marina vivía precisamente en aguas poco profundas, sobre plataformas continentales. Si esas plataformas quedan expuestas, se pierde una cantidad enorme de hábitat. Si el mar sube rápidamente, otros ambientes se inundan, cambian las costas, cambian los sedimentos, cambian las condiciones. El clima habla. El frío extremo puede encerrar agua en hielo y bajar el nivel del mar. El calor extremo puede volver inhóspitos ciertos ambientes, reducir oxígeno en los océanos, alterar lluvias, acidificar aguas, destruir arrecifes, expandir zonas muertas. El volcanismo habla. No solo con lava. Habla con gases. Dióxido de carbono. Dióxido de azufre. Aerosoles. Mercurio. Cenizas. Cambios en lluvia ácida. Alteraciones en océanos. Grandes provincias ígneas, como las trampas siberianas al final del Pérmico o la provincia magmática del Atlántico Central al final del Triásico, fueron episodios de volcanismo inmenso capaces de transformar clima y química planetaria durante largos intervalos. Un volcán puede afectar una región, pero una provincia ígnea enorme puede afectar el mundo. Y un impacto habla de otra manera. El impacto de Chicxulub liberó una energía inmensa al final del Cretácico. No fue solo un cráter. Fue polvo y aerosoles en la atmósfera, incendios en algunas regiones, tsunamis, oscuridad, enfriamiento abrupto, colapso de la fotosíntesis, crisis de cadenas alimentarias y cambios marinos. El cielo mismo se volvió parte de la extinción. Así, cuando estudiamos las grandes extinciones, no estudiamos solamente la muerte de especies. Estudiamos el sistema Tierra, atmósfera, océanos, continentes, vida, clima, volcanes, impactos, ríos, sedimentos, todo unido. La Tierra es una red tan grande que ningún ser vivo puede verla completa desde dentro. Pero las rocas sí la recuerdan. De manera imperfecta. De manera fragmentaria. Pero la recuerdan. Ahora imagina una sala oscura, no de museo, sino de tiempo. En esa sala hay 5 puertas. Cada puerta conduce a una crisis. La primera se abre hacia mares ordovícicos llenos de vida marina, antes de que el frío y el hielo transformen el nivel del mar. La segunda conduce a océanos devónicos donde los arrecifes antiguos sufren, donde los fondos se empobrecen de oxígeno, donde la vida marina atraviesa una crisis prolongada. La tercera desciende hacia el Pérmico final, hacia la gran muerte, hacia volcanes inmensos, calor extremo, océanos alterados y ecosistemas quebrados. La cuarta se abre al final del Triásico, cuando Pangea empieza a romperse y grandes pulsos volcánicos acompañan una nueva extinción. La quinta mira al final del Cretácico, hacia un cielo cruzado por una roca del espacio y un mundo de dinosaurios que no volverá. 5 puertas. 5 noches antiguas. 5 silencios. Pero también 5 amaneceres posteriores. Porque después de cada puerta, hay sobrevivientes. Y los sobrevivientes llevan la historia hacia adelante. Ahora acerquémonos un poco al significado de sobrevivir. Sobrevivir a una extinción masiva no siempre significa ser fuerte en el sentido que imaginamos. No siempre sobrevive el más grande, ni el más rápido, ni el más impresionante. A veces sobrevive el pequeño, el flexible, el que puede comer muchas cosas, el que vive en refugios, el que se reproduce con rapidez, el que tolera ambientes variables, el que habita aguas dulces cuando los mares colapsan, el que puede enterrarse, el que puede esperar. La supervivencia tiene muchas formas. Hay organismos que sobreviven porque son generalistas, otros porque tienen refugios geográficos, otros porque sus ambientes no fueron tan afectados, otros quizá por azar. El azar también existe en la historia de la vida. Una población puede estar en el lugar correcto, otra, en el lugar equivocado. Un linaje puede cruzar el umbral por una combinación de rasgos y circunstancias. Otro, igualmente antiguo y complejo, desaparece. La extinción masiva no es un juicio moral de la naturaleza. No premia al bueno ni castiga al malo. No decide con justicia. Es el resultado de condiciones físicas, químicas, biológicas y geográficas actuando sobre poblaciones reales. Por eso, cuando miramos un animal vivo hoy,
podemos verlo como heredero de sobrevivientes. Cada ave que canta en la mañana desciende de linajes que cruzaron el límite del Cretácico. Cada mamífero moderno pertenece a una historia que sobrevivió a la sombra de los dinosaurios y luego se expandió. Cada planta, cada insecto, cada reptil, cada pez, cada hongo, cada microbio lleva en su linaje antiguas elecciones, pérdidas y supervivencias. Estamos rodeados por descendientes de quienes cruzaron noches difíciles. La vida actual no es la vida que evitó todas las crisis. Es la vida que viene de ellas. Eso cambia la mirada. Un bosque moderno no es solo un bosque. Es un resultado. Un arrecife moderno no es solo belleza marina. Es heredero de arrecifes perdidos, reconstruidos, transformados. Un mamífero no es solo un animal de sangre caliente. Es una rama que pasó por extinciones, climas, continentes rotos, noches volcánicas y cielos oscurecidos. Y nosotros, humanos recientes, también somos parte de esa cadena. No somos el centro de la historia. Somos una consecuencia tardía de muchas supervivencias anteriores. Si el final del Cretácico no hubiera ocurrido como ocurrió, quizá los mamíferos no habrían encontrado los mismos espacios. Si el final del Triásico no hubiera abierto caminos, quizá los dinosaurios no habrían dominado del mismo modo. Si el Pérmico no hubiera destruido tantos ecosistemas, el Mesozoico habría sido otro. Si el Ordovícico y el Devónico no hubieran cambiado los mares, otras ramas habrían persistido. Cada extinción no solo elimina, también redirige. La historia de la vida es un río con derrumbes, desvíos, represamientos y nuevas salidas. No fluye en línea recta. Avanza porque encuentra paso. Y cuando no lo encuentra, se rompe, se divide o desaparece. Ahora, mientras el fuego sigue bajo y la noche se mantiene serena, dejemos que esta primera sección repose. Hemos abierto el tema. Hemos aprendido que una extinción masiva no es solo un final individual, sino una reorganización profunda de la vida. Hemos visto que las 5 grandes extinciones del Fanerozoico marcan límites poderosos en la historia de la Tierra. Hemos entendido que las rocas guardan esas crisis en fósiles, ausencias, químicos, sedimentos, niveles del mar, señales de hielo, volcanismo o impacto. Hemos recordado que la vida se pierde, pero también continúa en los sobrevivientes. Y hemos visto que, después de cada gran silencio, la Tierra no regresa exactamente al mundo anterior. Crea otro. Esa es quizá la idea más importante para llevar suavemente hacia el sueño. La Tierra no vuelve atrás. La Tierra transforma. Lo perdido no regresa igual. Lo que sobrevive cambia el camino. Cada extinción es una noche. Cada recuperación, un amanecer distinto. En la próxima parte de este relato, abriremos las primeras puertas, la extinción del final del Ordovícico y las crisis del Devónico tardío. Entraremos en mares antiguos, mucho antes de los dinosaurios, mucho antes de los mamíferos, cuando la vida pertenecía sobre todo al océano y los continentes aún esperaban ser cubiertos por bosques. Allí veremos cómo el frío, el hielo, el nivel del mar y los océanos sin oxígeno hirieron profundamente a la vida marina. Pero por ahora, no avancemos más. Quédate un instante junto a esta imagen. Un acantilado bajo la luz de la luna. Capas de roca una sobre otra. Cada capa, un tiempo. Cada fósil, una presencia. Cada ausencia, una pérdida. Cada límite, una puerta. El fuego baja un poco. La noche respira. Y bajo nuestros pies, en rocas que alguna vez fueron mares, la tierra conserva la memoria de sus grandes extinciones. Ahora abramos la primera puerta. La más antigua de las 5 grandes heridas. Dejemos atrás la idea general de las extinciones masivas y entremos en mares muy antiguos, mares que existieron mucho antes de los dinosaurios, mucho antes de los primeros bosques profundos, mucho antes de las aves, de los mamíferos, de las flores y de cualquier huella humana sobre la Tierra. Estamos en el Ordovícico. Hace más de 440 millones de años. La vida aún pertenece, casi por completo, al océano. La tierra firme no está cubierta por selvas ni por pastizales. No hay animales terrestres caminando bajo el sol. No hay reptiles, no hay anfibios saltando entre charcas, no hay insectos volando sobre bosques. Los continentes existen, sí, pero sus superficies son mucho más desnudas que las actuales. Rocas, sedimentos, costas, ríos, volcanes, llanuras sin árboles,
superficies expuestas al viento y al agua. El verdadero gran teatro de la vida está bajo el mar. Allí, en aguas someras y cálidas, la biodiversidad ha crecido de manera notable. Los mares ordovícicos están llenos de organismos que hoy nos parecerían extraños, delicados, antiguos. Braquiópodos sujetos al fondo. Trilobites caminando sobre sedimentos. Briozoos formando colonias. Equinodermos antiguos. Cefalópodos de conchas rectas o enrolladas moviéndose como sombras lentas. Graptolitos flotando o suspendidos en antiguas aguas. Arrecifes construidos por organismos distintos a los corales modernos. Es un mundo marino. Un mundo de conchas. De caparazones. De cuerpos segmentados. De corrientes. De plataformas continentales cubiertas por mares poco profundos. La vida se ha diversificado en el agua como si el océano fuera una gran casa abierta. Pero esa casa depende de condiciones delicadas. La temperatura, la profundidad, la química del agua, la disponibilidad de oxígeno, la extensión de los mares someros, el nivel del mar. Y hacia el final del Ordovícico, esas condiciones empiezan a cambiar. En aquel tiempo, una gran masa continental llamada Gondwana se encontraba desplazada hacia latitudes altas del hemisferio sur. Gondwana no era un país ni un continente moderno. Era un enorme conjunto de tierras antiguas que incluía partes de lo que mucho después serían África, Suramérica, Antártida, Australia, India y Arabia. Su posición sobre el planeta tuvo consecuencias profundas. El clima comenzó a enfriarse. El hielo creció sobre regiones de Gondwana. Una glaciación extensa tomó forma. Y cuando el agua queda atrapada en grandes masas de hielo, el océano responde. El nivel del mar desciende. No como una ola que se retira en una playa durante unos minutos, sino como una transformación global del borde entre tierra y mar. Los mares someros, donde vivía gran parte de la biodiversidad marina, se reducen. Plataformas continentales antes cubiertas por agua quedan expuestas. Ambientes enteros desaparecen. Comunidades que dependían de aguas poco profundas pierden su hogar. Imagina un mar ordovícico antes del enfriamiento. La luz entra en el agua. El fondo está habitado por braquiópodos, trilobites, esponjas, briozoos, crinoideos antiguos y pequeños organismos que filtran, se arrastran, se adhieren, se entierran o flotan. Luego, durante miles de años, el mar comienza a retirarse. Lentamente. No para un individuo, quizá, pero rápido para la escala de la vida. Las aguas se hacen más someras. Algunas zonas quedan al aire. Los organismos no pueden seguir siempre el movimiento del mar. Un braquiópodo no camina hacia otro océano. Un arrecife no levanta sus estructuras y se muda. Una comunidad de fondo marino depende del lugar donde vive. Si ese lugar desaparece, la comunidad desaparece con él. La primera fase de la extinción del final del Ordovícico estuvo muy relacionada con ese enfriamiento global, esa glaciación y ese descenso del nivel del mar. Muchos organismos marinos perdieron hábitats. La vida en plataformas someras fue golpeada profundamente. Pero la historia no terminó allí. Después del máximo glacial, el clima volvió a cambiar. Los cielos comenzaron a retroceder. El nivel del mar subió de nuevo. Los mares regresaron sobre tierras que habían estado expuestas. Y uno podría pensar que el regreso del mar sería solamente alivio. Pero la tierra no siempre cura una herida sin abrir otra. El retorno de las aguas alteró nuevamente los ambientes. Cambió la química marina. Algunas regiones pudieron volverse pobres en oxígeno. Los organismos que habían resistido el descenso del mar enfrentaron ahora nuevas condiciones. Así, la extinción ordovícica tuvo al menos dos pulsos principales, uno asociado al enfriamiento y la caída del nivel del mar, y otro relacionado con el posterior calentamiento, subida del nivel marino y cambios en los océanos. El resultado fue enorme. Muchas especies marinas desaparecieron. Grupos enteros perdieron diversidad. Los ecosistemas marinos quedaron empobrecidos. No hubo bosques quemándose. No hubo dinosaurios cayendo. No hubo un asteroide visible cruzando el cielo. Fue una crisis de mares antiguos, de fríos profundos, de aguas que se retiraron y volvieron, de comunidades marinas que no pudieron sostenerse cuando el mundo líquido cambió de forma. La primera gran extinción masiva fue, en gran parte, una historia de océanos y hielo.
Y esa imagen debe quedarse un momento. Un planeta donde la vida todavía vive sobre todo en el mar. Un continente gigante cubriéndose de hielo hacia el sur. El nivel del océano bajando. Mares poco profundos desapareciendo. Trilobites, braquiópodos, graptolitos y otros organismos enfrentando un mundo que ya no conserva las condiciones que lo sostenían. La Tierra no gritó. Solo cambió el nivel del agua. Y con eso bastó para borrar una parte enorme de la vida. Después de la crisis, la vida comenzó a recuperarse. No de inmediato. No como si nada hubiera ocurrido. Las comunidades marinas se reorganizaron. Algunos grupos sobrevivieron y volvieron a diversificarse. Otros nunca recuperaron su antigua presencia. Nuevos equilibrios aparecieron en los mares silúricos, el periodo que siguió al Ordovícico. Esa recuperación nos recuerda algo que veremos una y otra vez en este viaje. Después de cada gran extinción, los sobrevivientes no reconstruyen exactamente el mundo perdido. Construyen otro. Los mares vuelven a llenarse, pero no con la misma composición. Los arrecifes crecen, pero no exactamente iguales. Los linajes que cruzan el umbral llevan la vida hacia otra dirección. Cada crisis cambia la trayectoria de la evolución. Ahora caminemos hacia la segunda gran herida. Pero no esperes una puerta tan clara como la anterior. La crisis del Devónico tardío es más larga, más compleja, más difícil de encerrar en una sola escena. No fue necesariamente un único golpe breve. Fue una serie de eventos de extinción y perturbación ecológica extendidos durante millones de años, especialmente en los océanos. Estamos ahora en el Devónico. Mucho ha cambiado desde el Ordovícico. Los mares siguen siendo fundamentales, pero la vida ha avanzado hacia nuevas formas. Los peces se han diversificado de manera extraordinaria. Por eso, el Devónico suele ser llamado la edad de los peces. Hay peces acorazados, peces con mandíbulas, tiburones tempranos, peces de aletas lobuladas, peces que exploran aguas dulces, mares, arrecifes y sistemas costeros. En tierra firme, la vida también está cambiando. Las plantas han dejado de ser pequeñas presencias cercanas al agua y comienzan a formar bosques más complejos. Aparecen plantas vasculares más grandes. Raíces que penetran los suelos. Troncos. Copas. Sombra. Materia orgánica acumulándose en la superficie continental. Los primeros ecosistemas terrestres se están volviendo más estructurados. Los continentes ya no son tan desnudos. La vida verde empieza a vestir la tierra. Y esa conquista vegetal cambia muchas cosas. Las raíces fracturan roca. Aumentan la meteorización. Ayudan a formar suelos. Modifican el transporte de sedimentos. Retiran dióxido de carbono de la atmósfera mediante fotosíntesis y enterramiento de materia orgánica. Aportan nutrientes a ríos y mares cuando sus restos y los productos de la erosión son transportados hacia las cuencas. Una planta en tierra puede terminar afectando un mar lejano. La tierra es una red. Y en el Devónico esa red empezó a tensarse de nuevas maneras. Los mares devónicos eran ricos y diversos. Había arrecifes extensos, construidos por corales tabulados, corales rugosos y estromatoporoideos, organismos que formaban estructuras arrecifales diferentes a los arrecifes coralinos modernos. Esos arrecifes ofrecían hábitat a muchas especies. Eran ciudades marinas antiguas. Imagina uno de esos arrecifes. Aguas cálidas. Luz filtrándose. Estructuras carbonatadas creciendo lentamente. Peces moviéndose entre cavidades. Braquiópodos, crinoideos, trilobites, moluscos y muchos otros organismos formando una comunidad compleja. El arrecife respira con el mar. Pero hacia el Devónico tardío, muchas de estas comunidades entran en crisis. Uno de los grandes problemas fue la anoxia marina, la reducción severa del oxígeno disuelto en ciertas aguas oceánicas, especialmente en fondos marinos o cuencas restringidas. Cuando el oxígeno disminuye demasiado, muchos organismos no pueden sobrevivir. Los fondos se vuelven pobres en vida animal. Se acumulan sedimentos oscuros ricos en materia orgánica. Las huellas de excavación pueden desaparecer. Los ecosistemas se simplifican. ¿Qué pudo causar esa anoxia? La respuesta es compleja. Cambios climáticos. Variaciones del nivel del mar. Alteraciones en la circulación oceánica. Aporte de nutrientes desde continentes cada vez más cubiertos por plantas.
Mayor productividad en aguas superficiales, seguida por descomposición de materia orgánica que consume oxígeno en profundidad. Posible volcanismo en algunos intervalos. Cambios en el ciclo del carbono. No una sola causa simple. Más bien una combinación de procesos que afectaron la química y la vida de los océanos. Los arrecifes fueron especialmente golpeados. Los grandes sistemas arrecifales del Devónico sufrieron pérdidas profundas y tardaron mucho en recuperarse. Muchas especies marinas desaparecieron. Trilobites, braquiópodos, amonoideos tempranos, peces y otros grupos sufrieron cambios importantes. Algunos linajes resistieron. Otros se apagaron. La crisis del Devónico tardío no fue una noche breve. Fue una larga enfermedad de los mares. Una serie de pulsos. Un deterioro de ambientes. Una acumulación de estrés. Y eso la vuelve distinta. A veces imaginamos una extinción masiva como un momento único, una línea clara. Pero la Tierra puede herir la vida de muchas maneras. Puede hacerlo con un golpe. Puede hacerlo con una presión prolongada. Puede hacerlo mediante cambios repetidos que no permiten recuperación completa antes del siguiente golpe. El Devónico tardío nos enseña que una extinción puede ser un proceso extendido, con varias crisis internas. Entre los eventos más conocidos están el evento Kejwasser, cerca del límite frasniense-fameniense, y el evento Angenberg, al final del Devónico. Ambos afectaron fuertemente a la vida marina y están asociados con perturbaciones ambientales importantes, incluidas condiciones de bajo oxígeno en los océanos. Pero no necesitamos sostener todos los nombres ahora. Basta con imaginar la escena. Mares antiguos que alguna vez estuvieron llenos de arrecifes. Fondos marinos cada vez más pobres en oxígeno. Aguas donde la vida del fondo se reduce. Arrecifes que dejan de crecer. Peces y organismos marinos enfrentando cambios en temperatura, química, hábitat y alimento. En tierra, bosques tempranos expandiéndose, modificando suelos y ríos. El planeta entrando en una nueva forma de relación entre continentes verdes y océanos sensibles. La vida que conquista tierra firme empieza a transformar el mar. Ese pensamiento es profundo. La expansión de las plantas terrestres fue una de las mayores revoluciones de la historia del planeta. Hizo posibles suelos más desarrollados, ecosistemas continentales, ciclos nuevos, más oxígeno, más almacenamiento de carbono. Pero sus efectos también pudieron contribuir a tensiones oceánicas. Nutrientes transportados por ríos podían alimentar proliferaciones de organismos en el mar. Al descomponerse, esa materia consumía oxígeno. Así, la vida puede cambiar su propio mundo de formas inesperadas. La vida no es solo víctima del ambiente. También es fuerza geológica. Las plantas, pequeñas al comienzo y luego cada vez más grandes, no solo adornaron la tierra. Alteraron la química del planeta. Cambiaron el aire. Cambiaron el agua. Cambiaron la roca. La crisis devónica ocurre precisamente en ese tiempo de transformación. Por eso no debe verse solo como una catástrofe externa, sino como parte de un planeta en transición, mares complejos, continentes que se cubren de vegetación, ciclos químicos alterados, ecosistemas que cruzan límites nuevos. Imagina un río devónico. Corre desde una tierra donde ya crecen plantas altas. Sus aguas llevan sedimentos, minerales, restos orgánicos, nutrientes. Desemboca en un mar cálido. Allí, la vida microscópica crece en superficie. Parte de esa vida muere y cae. En profundidad, la descomposición consume oxígeno. El fondo se vuelve oscuro. Los animales que viven allí no pueden resistir. Poco a poco, algunas zonas se vuelven silenciosas. No hay necesidad de fuego. No hay impacto. No hay rugido. Solo falta oxígeno. Y la falta de oxígeno en el agua es una noche para quienes respiran allí. Los peces del Devónico también vivieron cambios decisivos. Algunos linajes desaparecieron o disminuyeron. Otros sobrevivieron y se proyectaron hacia el futuro. Entre los peces de aletas lobuladas estaban los parientes de los primeros tetrápodos, aquellos vertebrados que empezarían a moverse en ambientes someros y, con el tiempo, sobre tierra firme. Hacia el final del Devónico, esa transición ya estaba en marcha, pero también fue afectada por las crisis. Los primeros tetrápodos no surgieron en un mundo tranquilo. Surgieron en orillas cambiantes, en aguas someras, en pantanos,
En ambientes donde el límite entre agua y tierra era una zona de posibilidad y peligro. La vida terrestre de vertebrados comenzó cerca de una crisis marina. Otra vez, la Tierra muestra su modo extraño de crear. Mientras unos mundos se empobrecen, otros caminos se abren. El Devónico termina con pérdidas importantes. Pero después de él vendrá el Carbonífero. Y allí, los bosques se expandirán de manera inmensa. Pantanos cálidos acumularán materia vegetal que, enterrada durante millones de años, se transformará en carbón. Los anfibios se diversificarán. Los primeros reptiles llevarán el huevo amniota hacia ambientes más secos. La tierra firme se volverá escenario de nuevas historias. Así, incluso una crisis prolongada prepara otro mundo. No porque tenga intención. No porque busque un resultado. Sino porque los sobrevivientes ocupan los espacios que quedan. La vida sigue por donde puede. Ahora hagamos una pausa suave, aquí, junto al fuego. En geología nocturna, estas antiguas crisis no se cuentan para llenar la noche de temor, sino para aprender a escuchar los cambios profundos del planeta. Si esta caminata por mares ordovícicos y devónicos te acompaña, puedes contarnos qué mundo quisieras visitar en otra noche: los trilobites bajo mares antiguos, los arrecifes perdidos del Devónico, los primeros bosques, los peces acorazados o las orillas donde los vertebrados comenzaron a acercarse a la tierra firme. Tu comentario es una pequeña señal en este sendero de tiempo profundo. Ahora volvamos a mirar las dos primeras grandes extinciones juntas. La primera, al final del Ordovícico, fue una herida de hielo y nivel del mar. La vida marina dependía de mares poco profundos, el frío hizo crecer glaciares, el nivel del mar descendió, los hábitats se redujeron. Luego el mar volvió a subir y los océanos cambiaron otra vez. La vida perdió muchas especies, pero se reorganizó. La segunda, en el Devónico tardío, fue una herida más larga de océanos alterados. Arrecifes en crisis. Fondos marinos sin suficiente oxígeno. Cambios en el ciclo del carbono. Continentes cada vez más verdes. Ríos llevando nutrientes. Mares respondiendo con desequilibrios. La vida marina sufrió durante millones de años. Una crisis vino del frío. Otra, de mares que se fueron quedando sin aliento. Pero ambas nos enseñan algo común: el océano es sensible. Muy sensible. Durante gran parte de la historia de la Tierra, la vida dependió del mar. Y cuando el mar cambió, la vida cambió con él. Temperatura, oxígeno, profundidad, circulación, nutrientes, acidez, nivel del agua. Cada elemento sostiene o amenaza comunidades enteras. Un mar puede parecer inmenso e invulnerable, pero no lo es. Un océano puede enfermar, puede perder oxígeno, puede acidificarse, puede cambiar su circulación, puede volverse demasiado cálido o demasiado frío, puede cubrir continentes o retirarse de ellos. Y cuando eso ocurre, la vida que depende de sus aguas debe resistir, migrar, adaptarse o desaparecer. Las dos primeras grandes extinciones son, sobre todo, lecciones oceánicas. Nos recuerdan que los mares no son solo fondos azules bajo la luz. Son sistemas vivos, químicos, físicos, delicados. Sistemas que han sostenido casi toda la historia de la vida. Ahora imagina otra vez los mares ordovícicos. Los trilobites avanzan lentamente. Los braquiópodos filtran el agua. Los graptolitos flotan. Los cefalópodos se mueven como presencias extrañas. Luego el clima se enfría. El hielo crece. El mar baja. El fondo queda expuesto. La comunidad desaparece. Ahora imagina los mares devónicos. Arrecifes extensos. Peces diversos. Fondos ricos en vida. Ríos que llegan desde continentes cada vez más cubiertos de plantas. Nutrientes. Productividad. Descomposición. Menos oxígeno. Sedimentos oscuros. Silencio en el fondo. Dos escenas distintas. Dos formas de pérdida. Dos heridas antes de que los dinosaurios existieran siquiera. A veces olvidamos que la historia de la vida no empezó con criaturas grandes y famosas. Mucho antes de ellas, el planeta ya había vivido crisis inmensas. Mundos enteros de organismos marinos nacieron, prosperaron y desaparecieron sin que ningún ojo humano los viera. La Tierra estaba contando historias mucho antes de que existiera alguien capaz de narrarlas. Y ahora, en esta noche, las volvemos a escuchar. No para memorizar nombres,
sino para sentir la escala. Ordovícico, Devónico, mares antiguos, hielo, anoxia, arrecifes perdidos, peces, trilobites, bosques tempranos, ríos cambiando la química del mar. La vida, siempre vulnerable. La vida, siempre persistente. En la próxima sección entraremos en la mayor de todas las extinciones, el final del Pérmico. La Gran Muerte. Un tiempo de volcanismo inmenso, calentamiento extremo, océanos pobres en oxígeno, acidificación, colapso de ecosistemas y desaparición de una proporción enorme de la vida marina y terrestre. Será la noche más oscura de este viaje. Pero aún allí, algunos sobrevivientes cruzarán. Y de ellos nacerá otro mundo. Por ahora, no avancemos. Quédate junto a esta imagen tranquila. Un mar antiguo bajo un cielo sin aves. El agua se mueve lentamente sobre un fondo de fósiles futuros. Lejos, sobre Gondwana, crece el hielo. En otro tiempo, un río devónico lleva nutrientes desde un bosque joven hacia un océano que empieza a quedarse sin aliento. La tierra cambia. Los mares guardan la señal. Las rocas esperan. El fuego baja. La noche respira. Y bajo el sueño profundo de los continentes, las primeras grandes extinciones quedan escritas en capas silenciosas. Ahora llegamos a la noche más profunda de este viaje. La tercera gran extinción. La más severa que conocemos en la historia de la vida compleja. El límite entre el Pérmico y el Triásico. Hace aproximadamente 252 millones de años. A este evento se le ha llamado muchas veces la Gran Muerte. Pero pronunciemos ese nombre con calma. No como una frase de espanto. No como una exageración. Sino como una forma humana de nombrar un silencio inmenso en las rocas. Antes de esta crisis, la Tierra del Pérmico era un mundo distinto al nuestro. Los continentes se habían reunido en una sola masa gigantesca, Pangea. Un supercontinente inmenso, extendido de norte a sur, rodeado por un gran océano global llamado Pantalasa, y acompañado por mares interiores y márgenes costeros donde la vida marina seguía desarrollando sus comunidades. Pangea era enorme, tan grande que sus regiones interiores estaban lejos de la humedad del mar. En muchos lugares, el clima era seco, estacional, extremo. Los desiertos se extendían. Los vientos recorrían llanuras amplias. Las montañas levantadas por antiguas colisiones continentales se erosionaban lentamente. Los ríos llevaban sedimentos hacia cuencas lejanas. En tierra firme, la vida tenía formas que hoy nos parecerían extrañas. No había dinosaurios todavía. No había aves. No había flores. No había mamíferos modernos. Pero había anfibios, reptiles tempranos y sinápsidos, un grupo importante de vertebrados que incluía linajes emparentados con los futuros mamíferos. Algunos de esos animales dominaban muchos ecosistemas terrestres antes del Triásico. Eran cuerpos de otro mundo. Algunos con posturas bajas. Otros más activos. Algunos herbívoros. Otros depredadores. Criaturas que no eran dinosaurios, aunque muchas veces la imaginación popular las confunda con ellos. El Pérmico no fue una antesala vacía. Fue un mundo completo. Un mundo con sus propias formas, sus propias redes, sus propios equilibrios. En los mares, también había abundancia. Braquiópodos, briozoos, crinoideos, amonoideos, bivalvos, corales antiguos, esponjas, fusulínidos y muchos otros organismos habitaban aguas cálidas, plataformas, arrecifes y fondos marinos. Los trilobites, antiguos sobrevivientes desde el Cámbrico, aún existían, aunque ya no con la diversidad de sus primeros tiempos. La vida llevaba cientos de millones de años expandiéndose, cayendo, recuperándose, cambiando. Había resistido crisis anteriores. Había cruzado el Ordovícico. Había cruzado el Devónico. Pero ahora se acercaba una crisis de otra escala. Una crisis que no vendría como un solo golpe visible en el cielo. No vendría como un asteroide claramente señalado por una capa de polvo. Vendría desde el interior de la Tierra. Desde el fuego profundo. Desde una región que hoy conocemos como Siberia. Allí, durante un intervalo prolongado, ocurrió uno de los episodios volcánicos más grandes registrados en la historia geológica, las trampas siberianas. No imaginemos un volcán solitario con una montaña cónica y una columna de ceniza. No.
Pensemos en una provincia ígnea inmensa, en enormes volúmenes de lava saliendo por fracturas, en gases liberados durante largos periodos, en magmas atravesando rocas, calentando sedimentos, liberando aún más gases hacia la atmósfera. La Tierra abrió heridas de fuego. Y esas heridas respiraron hacia el cielo. Dióxido de carbono. Metano, posiblemente liberado por procesos asociados al calentamiento de sedimentos ricos en carbono. Dióxido de azufre. Aerosoles. Mercurio. Compuestos capaces de alterar el clima, la lluvia, la química de los océanos y la atmósfera. El volcanismo no fue solo lava. Fue una conversación violenta entre el interior de la Tierra y la superficie. Una conversación que cambió el mundo. El dióxido de carbono acumulado en la atmósfera intensificó el efecto invernadero. El planeta se calentó. Las temperaturas subieron. Los océanos respondieron. El agua más cálida retiene menos oxígeno. La circulación oceánica puede cambiar. Las aguas profundas pueden volverse pobres en oxígeno. En algunas regiones, incluso pueden desarrollarse condiciones euxínicas, con sulfuro de hidrógeno, hostiles para muchísimas formas de vida. Los mares comenzaron a quedarse sin aliento. Imagina un océano pérmico antes de la crisis. El fondo está habitado. Hay animales filtradores, organismos adheridos, pequeños depredadores, estructuras arrecifales, comunidades marinas extendidas sobre plataformas. La vida depende del oxígeno disuelto, de temperaturas tolerables, de una química estable. Luego el clima cambia. El agua se calienta. La circulación se altera. El oxígeno disminuye. La materia orgánica se descompone y consume más oxígeno. Los fondos empiezan a oscurecerse. Los organismos que no pueden moverse mueren primero en algunos lugares. Otros intentan vivir en franjas más favorables. Pero el problema se expande. No es una sola laguna sin oxígeno. No es una bahía cerrada. Es una transformación oceánica de escala planetaria. La acidificación también pudo jugar un papel importante. Cuando grandes cantidades de dióxido de carbono entran en la atmósfera, una parte se disuelve en el océano y altera su química. Para organismos que construyen conchas o esqueletos de carbonato, esos cambios pueden ser devastadores. Los mares dejan de ser igual de favorables para fabricar y conservar estructuras minerales. Un animal marino no vive solo en agua. Vive en una química precisa. Si esa química cambia demasiado, su cuerpo se vuelve una arquitectura difícil de sostener. La vida marina sufrió de manera inmensa. Se estima que desapareció una proporción enorme de especies marinas. Muchos grupos fueron devastados. Los trilobites, que habían sobrevivido desde el Cámbrico, desaparecieron definitivamente. Algunos arrecifes colapsaron. Comunidades enteras se empobrecieron. Los fondos marinos quedaron en muchos lugares dominados por condiciones hostiles, pobres en oxígeno, con baja diversidad. La gran muerte fue especialmente dura en el océano. Pero la tierra firme también sufrió. El calor extremo alteró ecosistemas continentales. Las plantas enfrentaron estrés. Los suelos cambiaron. Las lluvias pudieron volverse más ácidas en ciertos intervalos. La aridez se intensificó en regiones interiores de Pangea. Incendios, erosión, pérdida de vegetación y cambios hidrológicos pudieron afectar vastas zonas. Los animales terrestres perdieron hábitats, alimento y estabilidad ecológica. Pensemos en Pangea bajo un cielo alterado. No como una destrucción instantánea, sino como un mundo que se vuelve gradualmente más difícil. Estaciones más extremas. Calor persistente. Aguas alteradas. Vegetación reducida en algunos lugares. Ríos cargando sedimentos desde suelos desnudos. Lagos cambiantes. Animales buscando recursos cada vez más escasos. La crisis avanza como una presión que no se levanta. Un año difícil puede ser resistido. Una sequía puede pasar. Un cambio local puede ser rodeado. Pero cuando el clima global se transforma, cuando los océanos pierden oxígeno, cuando la química marina cambia, cuando los hábitats se reducen, cuando los alimentos fallan una y otra vez, la vida entra en una región estrecha. Y muchas especies no logran cruzar. La extinción del final del Pérmico no fue simplemente un evento de muerte. Fue un colapso de sistemas. El sistema climático. El sistema oceánico. El sistema ecológico. El ciclo del carbono.
La relación entre volcanes, atmósfera, mares y vida. Todo se tensó. Todo respondió. Todo dejó señales en las rocas. En muchos lugares del mundo, el límite pérmico-triásico aparece como un cambio abrupto en los fósiles. Antes, comunidades diversas. Después, un registro empobrecido. Algunos organismos oportunistas se vuelven dominantes en ambientes degradados. Las trazas fósiles, que indican actividad de animales excavando o moviéndose en sedimentos, pueden reducirse. La vida del fondo marino se simplifica. La roca muestra una respiración cortada. No con palabras. Con ausencia. Con sedimentos oscuros. Con cambios isotópicos. Con fósiles que dejan de aparecer. Con señales de estrés. La ausencia de trilobites después del Pérmico es una de las más simbólicas. Ellos habían caminado por los mares durante casi 300 millones de años. Habían sobrevivido a crisis anteriores. Habían visto pasar mundos. Pero no cruzaron este umbral. A veces, incluso los linajes antiguos llegan a su última capa. Eso es difícil de imaginar. Un grupo que parece permanente, que ha estado allí desde tiempos remotos, un día deja de existir. No por vejez de la especie. No porque la evolución tenga un reloj fijo, sino porque el mundo cambió más allá de lo que sus poblaciones pudieron soportar. En tierra, muchos linajes también sufrieron. Los ecosistemas pérmicos se transformaron profundamente. Algunos sinápsidos desaparecieron. Otros sobrevivieron y darían lugar a linajes posteriores. Arcosaurios y otros grupos encontrarían oportunidades en el Triásico. Pero el mundo inmediatamente posterior a la extinción no fue un paraíso nuevo. Fue un mundo herido. La recuperación fue lenta. Muy lenta. Durante millones de años, los ecosistemas permanecieron empobrecidos y vulnerables. Los arrecifes tardaron mucho en reconstruirse plenamente. La diversidad marina necesitó tiempo para volver a niveles altos. En tierra, las comunidades se reorganizaron poco a poco. El Triásico temprano fue un tiempo de supervivientes, de ecosistemas simplificados, de climas difíciles. La Tierra no se recupera de una gran muerte en una sola primavera. Después de una extinción masiva, el silencio dura. No absoluto, pero sí profundo. La vida continúa, pero con menos voces. Y las voces que quedan deben ocupar un mundo alterado. Imagina una costa del Triásico temprano. El mar está allí, pero no es el mar abundante del pasado. El fondo tiene menos diversidad. Algunos organismos oportunistas prosperan. Las comunidades son simples. El calor persiste. La vida parece avanzar con cautela. En tierra, pequeños sobrevivientes cruzan paisajes secos, buscando agua, refugio, alimento. Nada sabe que está reconstruyendo el futuro. Solo vive. Solo intenta continuar. Y sin embargo, de esos sobrevivientes vendrá otro mundo. El Mesozoico nacerá después de esta herida. Los reptiles se diversificarán. Los arcosaurios tomarán caminos nuevos. Los primeros dinosaurios aparecerán más tarde, no como reyes inmediatos, sino como animales modestos en ecosistemas aún en transformación. Los mamíferos tendrán sus raíces en pequeños linajes derivados de sinápsidos supervivientes. La vida, reducida y golpeada, volverá a ramificarse. Pero no olvidará el límite. Las rocas no lo olvidan. Ahora hagamos una pausa junto al fuego. En esta noche de geología nocturna, hemos entrado en la extinción más severa de la Tierra no para mirar la destrucción, sino para comprender la fragilidad de los equilibrios que sostienen la vida. Si este viaje por la gran muerte te acompaña, puedes dejarnos en los comentarios qué misterio quisieras recorrer después: los volcanes de Siberia, los océanos sin oxígeno, los trilobites desaparecidos, Pangea bajo climas extremos o la lenta recuperación que dio paso al mundo de los dinosaurios. Respira con calma. La historia es profunda, pero la noche nos sostiene. La gran muerte nos enseña algo que atraviesa todas las extinciones: la Tierra es poderosa, pero no invulnerable en sus equilibrios. El planeta como roca continúa. La esfera sigue girando. Los continentes siguen moviéndose. Los volcanes siguen respirando. Pero los mundos vivos que se forman sobre esa roca pueden ser delicados. Un arrecife puede tardar millones de años en construirse y desaparecer en una crisis. Una comunidad puede evolucionar durante edades enteras y colapsar cuando la química del agua cambia. Un linaje puede cruzar cientos de millones de años y aún así no resistir una combinación de calor, anoxia, acidificación y pérdida de hábitat. La duración no garantiza supervivencia. La antigüedad no protege de todo. Y sin embargo,
la vida no se rindió. Esa es la otra mitad de la historia. No solo pérdida, también persistencia. En el fondo de la gran muerte hubo linajes que encontraron refugio. Organismos capaces de tolerar condiciones difíciles. Especies pequeñas. Formas oportunistas. Habitantes de ambientes menos afectados. Cuerpos que resistieron el calor, el bajo oxígeno, la escasez o la simplificación de los ecosistemas. No fueron muchos comparados con lo perdido. Pero fueron suficientes. Suficientes para que la vida siguiera. Suficientes para que el Triásico comenzara. Suficientes para que, millones de años después, aparecieran dinosaurios, pterosaurios, mamíferos tempranos, bosques nuevos, mares distintos. La vida cruzó el umbral cargando pocas brasas. Y con esas brasas encendió otra era. Ese pensamiento merece silencio. Porque a veces imaginamos la vida como una llama enorme. Pero en sus peores momentos, tal vez fue apenas una brasa protegida del viento. Una brasa pequeña en un mundo difícil. Una brasa que no iluminaba todo, pero que no se apagó. Después, con tiempo, esa brasa volvió a crecer. La recuperación tras el Pérmico fue una reconstrucción lenta de redes ecológicas. Los mares tuvieron que recuperar niveles de oxígeno, estabilidad química y diversidad. Los organismos constructores de arrecifes tardaron en volver a formar sistemas complejos. Los depredadores y presas debieron reorganizarse. Las tierras firmes vieron nuevas comunidades surgir de los sobrevivientes. El Triásico temprano fue como un paisaje después de una larga sequía. No muerto, pero reducido. Esperando. Y la espera también forma parte de la historia geológica. No todo cambio es rápido. No todo renacimiento es inmediato. La Tierra trabaja con tiempo. Con millones de años. Con capas que se depositan una sobre otra. Con linajes que prueban nuevas formas. Con ecosistemas que se ensamblan lentamente. Ahora volvamos a mirar el mecanismo profundo. Las trampas siberianas no solo liberaron lava. La interacción del magma con sedimentos ricos en carbono pudo liberar gases adicionales. El calentamiento global pudo alterar los océanos. La anoxia marina pudo expandirse. La acidificación pudo afectar organismos calcificadores. La pérdida de vegetación terrestre pudo aumentar la erosión. La erosión pudo llevar más sedimentos y nutrientes a los mares. Los mares alterados pudieron liberar aún más gases en algunos escenarios. Los ciclos se retroalimentan. Una crisis planetaria no es una línea simple. Es una red de respuestas. Un cambio empuja a otro. Otro amplifica el primero. Otro abre una consecuencia inesperada. Así, el volcanismo inicial pudo desencadenar una cadena de procesos que hicieron del final del Pérmico una crisis tan profunda. La Tierra no necesita una sola causa perfecta para cambiarlo todo. A veces basta una causa grande que active muchas respuestas. Como una piedra lanzada a un lago. Pero aquí el lago era el planeta entero. Las ondas llegaron al aire, al mar, a la tierra, a los cuerpos vivos. Y cuando las ondas terminaron, el mundo era otro. Imagina entonces la última escena del Pérmico. No como una imagen de ruido, sino como una serie de señales. Un mar cada vez más cálido. Un fondo cada vez más pobre en oxígeno. Un arrecife que deja de crecer. Un trilobite que ya no tendrá descendientes. Un animal terrestre buscando sombra en un clima más duro. Un río que lleva sedimentos desde una ladera sin la misma cobertura vegetal. Una atmósfera cargada de gases. Un cielo quizá velado por episodios volcánicos. Lluvias alteradas. Suelos empobrecidos. Comunidades que se reducen. Y en algún lugar, pequeños sobrevivientes. Sin saberlo. Sin grandeza aparente. Cruzando la noche más difícil de la vida compleja. Cuando el Pérmico terminó, no terminó la Tierra. Terminó un mundo. Esa diferencia importa. La Tierra puede continuar después de perder un mundo vivo. Pero para quienes pertenecían a ese mundo, la pérdida fue total. Por eso, al estudiar extinciones, debemos tener dos miradas a la vez. La mirada profunda, que ve la continuidad del planeta. Y la mirada íntima, que reconoce la desaparición de vidas reales. Los organismos del Pérmico no eran símbolos. Eran seres. Habitaban mares. Filtraban agua. Se movían sobre sedimentos. Buscaban alimento. Se reproducían. Construían estructuras. Formaban comunidades.
Luego sus linajes se apagaron. La ciencia los nombra. La roca los conserva. La noche los recuerda. Ahora el fuego está abajo. Las brasas iluminan apenas el círculo de tierra. Hemos cruzado la tercera puerta. La más oscura. La gran muerte. Y aunque la historia pesa, no termina aquí. Del otro lado del límite, en un mundo empobrecido, la vida volverá a abrir caminos. El Triásico verá nuevas formas. Pangea empezará a fracturarse. Grandes episodios volcánicos volverán a sacudir el planeta. Y otra extinción, al final del Triásico, abrirá espacio para que los dinosaurios se expandan con fuerza. Esa será la siguiente puerta. Pero no crucemos todavía. Quedémonos un instante en el límite pérmico-triásico. Una capa de roca. Un antes lleno de vida antigua. Un después silencioso, reducido, extraño. El mar guarda menos voces. La tierra busca otro equilibrio. Los trilobites ya no están. Los sobrevivientes respiran en un mundo difícil. La tierra, herida, sigue girando. Y en esa rotación lenta, bajo un cielo alterado por el fuego profundo, la vida conserva una brasa. Pequeña. Frágil. Suficiente. La noche continúa. Y desde esa brasa, otra era comenzará a encenderse. Ahora crucemos hacia la cuarta puerta. El mundo ha sobrevivido a la gran muerte. Pero sobrevivir no significa estar sano. Después del final del Pérmico, la Tierra entró en el Triásico como quien despierta después de una fiebre larga. La vida seguía allí, pero empobrecida. Los mares no tenían todavía la riqueza de antes. Los ecosistemas terrestres estaban reconstruyéndose con lentitud. Muchos linajes habían desaparecido. Otros, pequeños o resistentes, comenzaban a ocupar espacios abiertos por la crisis. El Triásico fue un tiempo de recuperación. Un tiempo de ensayo. Un tiempo de sobrevivientes. No era aún el mundo majestuoso de los grandes dinosaurios dominando la Tierra. No era todavía el Jurásico de saurópodos inmensos y bosques antiguos. Era una Tierra en transición, una Tierra que intentaba volver a llenarse de vida después del golpe más severo conocido. Pangea seguía unida. Un supercontinente inmenso cubría gran parte del planeta. Sus regiones interiores podían ser secas, calientes, estacionales, alejadas de la humedad del océano. Las costas se extendían alrededor de una masa continental gigantesca. En el centro de Pangea, los climas podían ser duros, con grandes variaciones entre estaciones, con desiertos y llanuras donde el agua no siempre era generosa. En los mares, la vida se recuperaba poco a poco. En tierra, nuevos grupos de reptiles y parientes de mamíferos se diversificaban. Los arcosaurios, el gran linaje que incluye a cocodrilos, pterosaurios y dinosaurios, empezaron a tomar caminos diversos. Algunos eran depredadores. Otros, herbívoros. Algunos caminaban sobre 4 patas. Otros sobre 2. Había criaturas que dominaban ríos, llanuras, bosques abiertos y ambientes secos. Los primeros dinosaurios aparecieron durante este tiempo, pero al principio no eran los dueños absolutos del mundo. Eran una rama entre muchas. Animales relativamente pequeños o medianos en sus primeros momentos. Ágiles. Activos. Parte de ecosistemas todavía compartidos con otros reptiles y sinápsidos. En el cielo, los pterosaurios comenzaron a abrir una nueva frontera. Reptiles voladores, no dinosaurios, pero parientes dentro del amplio árbol de los arcosaurios. Sus alas de membrana les permitieron ocupar el aire, un territorio que durante casi toda la historia de la vida había estado cerrado para los vertebrados. Ahora el cielo también tenía habitantes grandes. En las sombras de ese mundo, los primeros mamíferos también existían. Pequeños. Discretos. Probablemente muchos de ellos nocturnos. No dominaban el paisaje, pero persistían. Su historia no era todavía visible en grandeza, pero era profunda. En cuerpos pequeños se guardaba una posibilidad futura. La Tierra muchas veces protege el porvenir en formas humildes. El Triásico fue entonces un mundo de reorganización. Los sobrevivientes del Pérmico dieron paso a comunidades nuevas. Los reptiles se diversificaron. Los primeros dinosaurios caminaron. Los pterosaurios volaron. Los mamíferos comenzaron su larga espera. Y Pangea, la gran masa continental, empezó a mostrar señales de fractura.
Un supercontinente no permanece unido para siempre. La Tierra se mueve desde abajo. El calor interno asciende. La corteza se tensa. Se estira. Se debilita. Se rompe. Aparecen grandes sistemas de rift, heridas largas donde la corteza continental empieza a separarse. Allí, el terreno se hunde en cuencas alargadas. Las fallas cortan la roca. El magma asciende desde la profundidad. Los volcanes liberan lava y gases. La Tierra cruje lentamente, no en un solo día, sino durante millones de años. Pangea comenzó a abrirse. Y con esa ruptura llegó una nueva crisis. Al final del Triásico, hace aproximadamente 201 millones de años, ocurrió la cuarta gran extinción masiva. No fue tan severa como la del final del Pérmico, pero fue lo suficientemente profunda como para cambiar el curso de la vida terrestre y marina. Su causa principal se asocia con un enorme episodio volcánico vinculado a la apertura del Océano Atlántico, la provincia magmática del Atlántico Central. Un nombre largo para una realidad inmensa. Grandes volúmenes de lava y gases fueron liberados a lo largo de regiones que hoy, separadas por el océano, se encuentran en América del Norte, América del Sur, África y Europa. Pero en aquel tiempo no estaban separadas como hoy. Formaban parte de Pangea. La futura fractura del Atlántico era todavía una cicatriz en formación. El fuego profundo ascendió por esa cicatriz. Y otra vez, como en el final del Pérmico, el volcanismo no fue solo roca fundida. Fue atmósfera alterada. Fue dióxido de carbono. Fue gases. Fue clima cambiante. Fue calentamiento. Fue posible acidificación de los océanos. Fue estrés sobre ecosistemas que todavía cargaban la memoria de recuperaciones anteriores. La Tierra volvió a hablar con fuego. Imagina Pangea al final del Triásico. No como un mapa, sino como un cuerpo de roca gigantesco. En su interior, regiones secas. En sus bordes, mares y costas. En sus fracturas, actividad volcánica. Lava extendiéndose en grandes mantos. Gases ascendiendo hacia el cielo. Ríos llevando cenizas y sedimentos. La atmósfera reteniendo más calor. Los mares respondiendo con cambios químicos. La vida sintiendo, una vez más, que las condiciones se estrechan. En los océanos, muchos organismos fueron afectados. Algunos grupos marinos disminuyeron o desaparecieron. Los amonoideos sufrieron, aunque algunos linajes sobrevivieron y luego se diversificaron en el Jurásico. Conodontos, pequeños organismos marinos conocidos por sus elementos dentales fosilizados, desaparecieron definitivamente al final del Triásico. Muchos bivalvos, braquiópodos, corales y otros grupos sintieron el golpe de los cambios ambientales. En tierra firme, la extinción eliminó o redujo varios grupos de grandes reptiles y competidores ecológicos. Algunos arcosaurios no dinosaurianos desaparecieron o perdieron importancia. También muchos grandes anfibios declinaron. Los ecosistemas quedaron reorganizados. Y entonces ocurrió algo decisivo. Después de la crisis, los dinosaurios encontraron un mundo más abierto. No porque la Tierra los hubiera elegido. No porque hubiera un destino preparado para ellos. Sino porque muchos competidores desaparecieron y los ecosistemas quedaron disponibles para nuevas expansiones. Los dinosaurios, que ya existían antes de la extinción, se diversificaron con fuerza durante el Jurásico. Ocuparon nichos herbívoros y depredadores. Crecieron en tamaño. Se expandieron por continentes que empezaban a separarse lentamente. La cuarta extinción fue, en parte, la puerta del mundo dinosauriano. Una pérdida para muchos linajes. Una oportunidad para otros. Así trabaja la historia de la vida, sin justicia, sin intención, sin preferencia. Solo con supervivientes y posibilidades. Después del final del Triásico, el Jurásico abrió paisajes nuevos. Pangea siguió fragmentándose. El Atlántico comenzó a nacer. Los océanos jóvenes entraron entre masas continentales. El clima se reorganizó. Las costas se multiplicaron. Los mares someros ofrecieron nuevos hábitats. Y en la tierra, los dinosaurios crecieron en diversidad y presencia. Los saurópodos, herbívoros de cuello largo y cuerpos enormes, caminaron por llanuras y bosques antiguos. Los terópodos, depredadores bípedos, ocuparon distintos tamaños y estrategias. Algunos linajes pequeños y emplumados iniciarían rutas evolutivas que, mucho después,
llevarían hacia las aves. Los ornitisquios, otro gran grupo de dinosaurios, se diversificaron en formas herbívoras variadas. El mundo posterior a la extinción no era un mundo vacío. Era un mundo heredado por quienes habían cruzado. En los mares jurásicos, los amonites volvieron a ser abundantes y diversos. Ictiosaurios y plesiosaurios nadaron en aguas antiguas. Peces, moluscos, equinodermos y arrecifes formaron comunidades nuevas. En el aire, los pterosaurios continuaron cruzando cielos cálidos. En la sombra, los mamíferos pequeños persistieron. La cuarta extinción, entonces, no solo cerró el Triásico. Abrió el Mesozoico medio. Abrió el gran teatro de los dinosaurios. Pero recordemos siempre, ningún mundo nuevo nace sin pérdidas. A veces miramos la expansión de los dinosaurios como una historia gloriosa, y lo fue en su propia forma. Pero detrás de esa expansión hubo una crisis. Hubo linajes que no cruzaron. Hubo mares alterados. Hubo reptiles desaparecidos. Hubo ecosistemas rotos. Hubo fuego saliendo desde la fractura de Pangea. El esplendor jurásico creció sobre un límite oscuro. La vida es así. No avanza sobre un suelo limpio. Avanza sobre restos. Sobre crisis. Sobre herencias. Sobre ausencias. Ahora, junto al fuego, hagamos una pausa suave. En Geología Nocturna, seguimos escuchando estas crisis no como finales sin sentido, sino como umbrales donde la Tierra cambia de rostro. Si esta caminata por Pangea, sus fracturas y el ascenso de los dinosaurios te acompaña, puedes contarnos qué mundo quisieras recorrer en otra noche. La ruptura de Pangea, el nacimiento del Atlántico, los primeros dinosaurios, los reptiles marinos del Jurásico o los pequeños mamíferos que esperaron su tiempo en la sombra. Respira lentamente. El fuego sigue bajo. Y la historia continúa. Después del Triásico y del Jurásico, llegó el Cretácico. Un periodo largo, cálido, complejo. Un tiempo de mares altos, dinosaurios diversos, pterosaurios en los cielos, reptiles marinos en océanos amplios, aves tempranas en evolución, mamíferos pequeños y una de las transformaciones vegetales más importantes de la historia, la expansión de las plantas con flores. Las angiospermas cambiaron la tierra. No llegaron como una simple decoración. Llegaron como una revolución silenciosa. Flores, frutos, semillas encerradas, relaciones nuevas con insectos y otros animales. La polinización se volvió una danza cada vez más compleja. Los insectos encontraron recursos nuevos. Las plantas encontraron formas más eficientes de reproducirse y dispersarse. Los paisajes comenzaron a adquirir colores, aromas y ritmos que antes no existían de la misma manera. El Cretácico fue un mundo vivo, abundante y cambiante. Los continentes ya estaban mucho más separados que en el Triásico. El Atlántico se abría con mayor claridad. Gondwana se fragmentaba. África y Suramérica se separaban. India se movía hacia el norte. Los mares cubrían grandes regiones continentales. El nivel del mar estuvo alto durante largos intervalos, creando mares interiores, plataformas someras y cuencas donde se depositaban sedimentos ricos en restos marinos. En tierra, los dinosaurios alcanzaron una diversidad enorme. No todos eran gigantes. No todos eran depredadores. No todos vivieron juntos. Había hadrosaurios con picos anchos, ceratópsidos con cuernos y escudos en algunas regiones, anquilosaurios con armaduras, saurópodos gigantes en otras tierras, terópodos grandes y pequeños, dinosaurios emplumados, aves primitivas, nidos, huevos, conductas sociales, migraciones, ecosistemas enteros sostenidos por su presencia. En los mares, amonites seguían siendo abundantes. Reptiles marinos como mosasaurios, plesiosaurios y otros depredadores ocupaban niveles altos de las cadenas alimentarias. Peces óseos y tiburones compartían aguas cálidas. Plancton microscópico formaba parte esencial de los ciclos del carbono y de las cadenas alimentarias. Y en el cielo, pterosaurios de tamaños diversos cruzaban costas, mares interiores y llanuras. El Cretácico fue un mundo completo, no un prólogo de su final. Eso debemos recordarlo. Cuando sabemos que algo terminará, tendemos a mirar todo como camino hacia la extinción. Pero para los seres vivos del Cretácico, aquel mundo no era un preludio. Era su presente. Un presente lleno de vida, relaciones, alimento, riesgo,
reproducción, movimiento y tiempo. Los dinosaurios no vivían esperando un asteroide. Los ammonites no flotaban sabiendo que sus conchas quedarían como fósiles. Los pterosaurios no cruzaban el cielo pensando que serían los últimos grandes reptiles voladores. La vida no conoce el límite hasta que el límite llega. Y el límite llegó hace 66 millones de años. Pero esa será la quinta puerta, y la abriremos con más calma en la última sección. Por ahora, quedémonos en este momento anterior al final. Un Cretácico vivo. Una tierra cálida. Mares altos. Flores expandiéndose. Dinosaurios diversos. Aves tempranas. Mamíferos pequeños. Continentes separados. Océanos abiertos. Y, muy lejos de toda mirada, una roca del espacio siguiendo una trayectoria que terminará cruzándose con la Tierra. Antes de esa última puerta, recordemos la cuarta. La extinción del final del Triásico fue la crisis que permitió que el Mesozoico se reordenara. Fue una extinción vinculada a la fractura de Pangea, al volcanismo inmenso, a gases que alteraron la atmósfera, a cambios en clima y océanos. Cerró un mundo de reptiles triásicos diversos y abrió el largo dominio de los dinosaurios. La vida perdió. La vida ganó. Pero no en el mismo lugar. No para los mismos cuerpos. No para los mismos linajes. La pérdida de unos fue la oportunidad de otros. Esa es una de las verdades más difíciles del tiempo profundo. El planeta no conserva todo. No puede. La historia de la vida está hecha de permanencias parciales. De ramas que se rompen. De otras que crecen. De mundos que terminan. De otros que empiezan sobre sus ruinas. Ahora imagina Pangea bajo la noche triásica. La Tierra se está fracturando. La corteza se abre. El magma asciende. Los volcanes liberan gases. En algunos mares, la química cambia. En algunas tierras, los ecosistemas se empobrecen. Criaturas antiguas desaparecen. Pequeños dinosaurios cruzan el límite sin saber que del otro lado se abre su gran tiempo. Luego pasan millones de años. El Jurásico respira. Los saurópodos levantan sus cuellos bajo bosques de coníferas. Los pterosaurios planean sobre costas. Los ammonites giran en mares cálidos. Los mamíferos se mueven entre sombras. Las primeras aves comienzan a guardar el futuro del vuelo emplumado. Luego el Cretácico extiende flores sobre el mundo. El Mesozoico se llena de formas. Y entonces, cuando parece que la vida ha encontrado otra abundancia, la quinta puerta espera en el cielo. No desde el fuego profundo. No desde un océano sin oxígeno. No desde una glaciación. Esta vez, desde el espacio. Pero todavía no miremos hacia arriba. Quédate un momento aquí. En el límite entre el Triásico y el Jurásico. En la grieta de Pangea. En el nacimiento lento del Atlántico. En el fuego que sale desde la profundidad. En los sobrevivientes que cruzan sin comprender el tamaño de la historia que llevan en sus cuerpos. La fogata baja. La noche sigue. Y en la oscuridad del tiempo, los dinosaurios empiezan a caminar hacia su largo amanecer. Ahora abramos la quinta puerta. La última de las grandes extinciones clásicas. La más conocida. La que muchas personas imaginan cuando escuchan la palabra extinción. El final del Cretácico. Hace 66 millones de años. La noche en que terminó el mundo de los dinosaurios no avianos. Pero antes de mirar el cielo, antes de pensar en el impacto, antes de imaginar la nube de polvo, el fuego lejano, los mares alterados y el largo silencio posterior, debemos recordar algo esencial. Aquel mundo estaba vivo. No era un mundo decadente esperando su final. No era una ruina. No era un escenario vacío. Era una tierra llena de formas, de voces, de cuerpos, de movimientos, de relaciones. Los dinosaurios caminaban por continentes ya separados por océanos jóvenes. Algunos eran enormes, otros pequeños. Algunos tenían cuernos, otros crestas, otros armaduras, otros plumas. Algunos vivían en manadas. Otros cazaban solos o en grupos. Algunos cuidaban nidos. Otros cruzaban llanuras, bosques, riberas y costas. No eran monstruos. Eran animales. Animales reales, adaptados a su tiempo, respirando bajo un cielo que no sabían que iba a cambiar. En los mares, los ammonites seguían flotando con sus conchas enrolladas, como espirales vivas en aguas cálidas.
Los mosasaurios y plesiosaurios ocupaban grandes espacios marinos. Peces, tiburones, moluscos, plancton y reptiles formaban redes complejas. En el aire, los pterosaurios aún cruzaban regiones costeras e interiores. Las aves tempranas, descendientes de dinosaurios emplumados, también estaban allí, pequeñas portadoras de una continuidad futura. Y en la vegetación, las flores ya habían transformado el mundo. Las angiospermas se extendían por muchos paisajes. Insectos visitaban estructuras nuevas. Frutos y semillas abrían relaciones distintas. Los bosques del Cretácico no eran iguales a los bosques modernos, pero ya llevaban en sí algo reconocible: color, intercambio, polinización, promesa. Los mamíferos vivían en ese mundo. Pequeños, en su mayoría. Discretos. Algunos excavaban. Otros trepaban. Otros se movían de noche. No dominaban los grandes paisajes, pero persistían. En sus cuerpos modestos estaba guardado un futuro que nadie podía ver. La tierra del final del Cretácico era abundante. Y entonces, desde el espacio, llegó una roca. Un asteroide de varios kilómetros de diámetro cruzó la órbita de la Tierra y cayó en lo que hoy es la península de Yucatán, en México. El lugar del impacto se conoce como Chicxulub. Pero en aquel tiempo no había México, ni Yucatán como palabra humana, ni mapas, ni testigos capaces de entender el acontecimiento. Solo había una región de mares someros y plataformas carbonatadas, una superficie terrestre y marina que recibió una energía inmensa. El impacto no fue solo un golpe. Fue una transformación instantánea de materia, aire, roca, agua y cielo. En el punto de contacto, la energía liberada fue gigantesca. La roca se vaporizó, se fundió, se fracturó. Material del suelo y del asteroide fue lanzado hacia la atmósfera. El cráter se abrió como una herida circular en la corteza. Las ondas sísmicas viajaron por el planeta. Grandes olas pudieron moverse por mares cercanos. En muchas regiones, partículas calientes regresaron desde la atmósfera y pudieron provocar incendios. Polvo, aerosoles y gases alteraron la luz del sol. Pero no necesitamos convertir esta escena en estruendo. Basta comprender su escala. Un cuerpo del espacio tocó la Tierra. Y el cielo dejó de ser el mismo. Durante días, meses y años posteriores, el planeta enfrentó una crisis profunda. La luz solar se redujo. La fotosíntesis fue afectada. Las plantas sufrieron. El plancton marino, base de muchas cadenas alimentarias oceánicas, disminuyó en muchas regiones. Si las plantas y el plancton caen, todo lo que depende de ellos empieza a caer también. La extinción no fue solo por el impacto inicial. Fue por el colapso de relaciones. Un herbívoro depende de plantas. Un depredador depende de herbívoros. Un animal marino depende de cadenas alimentarias que comienzan con organismos microscópicos. Un ecosistema depende de muchas capas invisibles. Cuando la base se oscurece, la cima tiembla. Los dinosaurios no avianos desaparecieron. Los ammonites desaparecieron. Los pterosaurios desaparecieron. Muchos reptiles marinos desaparecieron. Numerosas especies terrestres y marinas no cruzaron el límite. El mundo del Mesozoico terminó. Pero, como siempre en la historia de la Tierra, no todo murió. Sobrevivieron aves. Sobrevivieron mamíferos. Sobrevivieron cocodrilianos. Sobrevivieron tortugas. Sobrevivieron anfibios. Sobrevivieron peces. Sobrevivieron insectos. Sobrevivieron plantas. Sobrevivieron semillas enterradas. Sobrevivieron raíces. Sobrevivieron organismos pequeños, flexibles, refugiados, capaces de esperar, de comer de muchas fuentes, de vivir en madrigueras, en agua dulce, en suelos, en zonas menos expuestas, en fragmentos de mundo donde la vida aún podía sostenerse. La quinta extinción fue una noche inmensa. Pero no apagó todas las brasas. Y de esas brasas nació el Cenozoico. La era de la vida reciente. La era de los mamíferos diversos. La era de las aves modernas extendiéndose por los cielos. La era de las flores, los pastos, las montañas jóvenes, los glaciares recientes, los ríos conocidos, los grandes herbívoros cenozoicos, los primates y, mucho después, la humanidad. Pero antes de llegar a nosotros, quedémonos un instante en el mundo inmediatamente posterior al impacto. No era todavía un mundo de abundancia. Era un mundo herido.
Los ecosistemas estaban empobrecidos. Muchas cadenas alimentarias habían sido cortadas. Los bosques se recuperaban lentamente. En algunos lugares, helechos y plantas oportunistas pudieron cubrir paisajes alterados antes de que regresaran comunidades más complejas. Los mares necesitaron tiempo para reorganizar su productividad y diversidad. Los sobrevivientes no entraron en un paraíso vacío. Entraron en un mundo difícil, con recursos cambiantes y silencios nuevos. La recuperación tomó tiempo. Millones de años. Porque la Tierra puede perder en un instante lo que tarda edades en reconstruir. Y aún así reconstruye. No igual. Nunca igual. Después del Cretácico, los grandes dinosaurios no avianos no regresaron. Los amonites no volvieron a enrollarse en los mares. Los pterosaurios no volvieron a cruzar el cielo. Los mosasaurios no volvieron a gobernar aguas cálidas. Pero las aves llenaron el aire con otra clase de vuelo. Los mamíferos se diversificaron sobre tierras abiertas. Las ballenas, mucho después, regresarían al mar desde ancestros terrestres. Los caballos evolucionarían en llanuras. Los primates vivirían entre ramas. Los pastos cubrirían extensiones enormes. Las montañas modernas seguirían elevándose. Los Andes crecerían. Los Himalayas se levantarían. La Antártida se cubriría de hielo. El clima del planeta cambiaría muchas veces. Y en un rincón tardío de esa larga historia, aparecería una especie capaz de mirar hacia atrás y llamar extinción a lo que las rocas habían guardado en silencio. Nosotros. Pero no corramos hacia nosotros todavía. Primero miremos las 5 puertas desde lejos. La primera puerta, al final del Ordovícico, fue una historia de hielo, de Gondwana, de mares que bajaron y regresaron, de vida marina herida por la pérdida de hábitats y cambios oceánicos. La segunda puerta, durante el Devónico tardío, fue una larga enfermedad de los mares, arrecifes antiguos en crisis, fondos sin oxígeno, continentes cada vez más verdes, ríos llevando nutrientes, océanos sensibles al cambio. La tercera puerta, al final del Pérmico, fue la más oscura, volcanismo inmenso, gases, calentamiento, anoxia, acidificación, ecosistemas quebrados, trilobites desapareciendo para siempre. La cuarta puerta, al final del Triásico, fue la fractura de Pangea hablando con fuego, la provincia magmática del Atlántico Central, una extinción que abrió el largo amanecer de los dinosaurios. La quinta puerta, al final del Cretácico, fue el cielo cayendo sobre la Tierra en Chicxulub, una oscuridad breve pero profunda, una crisis de cadenas alimentarias, el cierre del mundo mesozoico y el comienzo del dominio cenozoico de aves y mamíferos. 5 puertas. 5 heridas. 5 noches. 5 amaneceres distintos. Esa es la gran lección de las extinciones masivas. La vida no es invulnerable. Pero tampoco es frágil de una sola manera. Puede quebrarse. Puede reducirse. Puede perder mundos enteros. Y aún así, mientras quede una brasa, puede volver a desplegarse en formas nuevas. No por destino. No por promesa. No porque la Tierra tenga obligación de restaurar lo perdido. Sino porque la vida, cuando encuentra una grieta por donde continuar, continúa. Eso es lo que somos, descendientes de grietas. Descendientes de sobrevivientes. Descendientes de linajes que cruzaron fríos, mares sin oxígeno, volcanismos, continentes rotos, cielos oscurecidos y recuperaciones lentas. Cada organismo vivo hoy lleva una historia de pérdidas detrás. Cada árbol, cada ave, cada insecto, cada pez, cada mamífero, cada hongo, cada microbio, cada ser humano. Somos vida después de muchas noches. Y quizá por eso mirar las extinciones no debe llevarnos solo a la tristeza. Debe llevarnos también a la humildad. Humildad para entender que ningún mundo vivo está garantizado. Humildad para ver que las especies pueden desaparecer aunque hayan existido durante millones de años. Humildad para recordar que los océanos, los climas, las atmósferas y las redes ecológicas están conectados de formas profundas. Humildad para saber que la Tierra seguirá, pero no necesariamente con los mismos mundos que amamos. El planeta como roca continuará durante edades. Pero los paisajes vivos son delicados. Un arrecife no es eterno. Un bosque no es eterno. Una especie no es eterna. Una era tampoco. Todo lo vivo habita un equilibrio temporal. Y por eso,
Conocer las grandes extinciones es aprender a mirar el presente con más cuidado. Hoy muchas voces científicas hablan de una posible sexta extinción, asociada a la actividad humana, la pérdida de hábitats, el cambio climático, la sobreexplotación, especies invasoras, contaminación y transformación acelerada de ecosistemas. Esta comparación debe manejarse con respeto y precisión. No es idéntica a las 5 grandes extinciones del pasado, ni ocurre por las mismas causas, ni en las mismas escalas exactas. Pero sí nos recuerda que una especie reciente puede convertirse en fuerza geológica. Nosotros no somos un asteroide. No somos las trampas siberianas. No somos una glaciación ordovícica. Pero hemos movido carbono, alterado suelos, fragmentado bosques, transformado ríos, cambiado atmósfera, expandido ciudades, reducido poblaciones animales y modificado ciclos que antes parecían demasiado grandes para nuestra mano. Eso no debe contarse con grito. Debe contarse con responsabilidad. Porque la geología enseña que las consecuencias grandes no siempre empiezan como un trueno. A veces empiezan como acumulación. Un bosque menos. Un río alterado. Una especie reducida. Un arrecife blanqueado. Un humedal drenado. Un clima desplazado. Una pérdida local. Otra. Hasta que el paisaje ya no sostiene lo que antes sostenía. La historia profunda no nos acusa, pero sí nos coloca frente a un espejo. Y en ese espejo no somos dueños de la Tierra. Somos una especie joven con una capacidad enorme de alterar el mundo y una responsabilidad igualmente enorme de comprenderlo. Quizá por eso nos sentamos junto al fuego de la palabra. Para recordar. Para aprender. Para no caminar dormidos sobre capas de extinción sin entender lo que significan. Ahora, en esta última sección, dejemos que el relato tome una forma amplia. Imagina la Tierra vista desde lejos. Primero, mares ordovícicos bajo un cielo sin aves. Luego, hielo creciendo sobre Gondwana. El mar baja. La vida marina retrocede. Después, mares devónicos con arrecifes antiguos. Bosques jóvenes en los continentes. Ríos llevando nutrientes. El fondo del mar perdiendo oxígeno. Luego, Pangea bajo un cielo pérmico. Siberia abierta por fuego. Gases subiendo. Océanos calentándose. Trilobites llegando a su última página. Después, Pangea fracturándose en el Triásico. Volcanes a lo largo de una futura cuenca atlántica. Reptiles desapareciendo. Dinosaurios cruzando hacia su gran tiempo. Luego, el Cretácico. Flores. Ammonites. Mares cálidos. Dinosaurios diversos. Pterosaurios en el cielo. Mamíferos pequeños entre sombras. Y en silencio, desde el espacio, una roca acercándose. Impacto. Oscuridad. Pérdida. Sobrevivientes. Amanecer. Cenozoico. Aves. Mamíferos. Montañas. Hielos. Humanidad. Una fogata. Una voz. Una pregunta. ¿Qué guarda la Tierra bajo nuestros pies? Guarda todo esto. No completo. No perfecto. No fácil. Pero lo guarda. En capas de roca. En fósiles. En límites. En cenizas. En isótopos. En cráteres. En sedimentos oscuros. En ausencias. En sobrevivientes. La Tierra guarda tanto la vida como su pérdida. Y nosotros, al escucharla, aprendemos a habitar el tiempo con otra conciencia. En Geología Nocturna, este viaje por las grandes extinciones llega ahora a su cierre. Si esta caminata entre mares antiguos, volcanes, hielos, impactos y sobrevivientes te acompañó, puedes dejarnos en los comentarios qué puerta quisieras abrir con más detalle en una próxima noche. La gran muerte del Pérmico, el impacto de Chicxulub, los mares sin oxígeno del Devónico, la glaciación del Ordovícico. La ruptura de Pangea o la pregunta serena sobre si estamos viviendo una nueva gran crisis de la vida. Si este relato te ayudó a descansar y aprender, puedes suscribirte al canal y dejar un like para que este pequeño fuego siga reuniendo oyentes alrededor de la memoria profunda de la Tierra. Ahora dejemos que el final sea lento. El fuego baja. Las brasas respiran. La noche rodea la historia. Los trilobites descansan en mares que ya no existen. Los arrecifes devónicos duermen en roca. Los bosques pérmicos se perdieron bajo cielos alterados.
Pangea se rompió y sus fragmentos se volvieron continentes. Los dinosaurios caminaron durante millones de años y luego dejaron sus huesos bajo sedimentos. Las aves conservaron una parte viva de aquel linaje. Los mamíferos cruzaron la oscuridad y encontraron un mundo abierto. Los océanos cambiaron. Las montañas se levantaron. Los glaciares avanzaron y retrocedieron. Y la vida, una y otra vez, volvió a encenderse. No igual. Nunca igual. Pero viva. Esa es la palabra que queda. Viva. Después del hielo. Después del fuego. Después del mar sin oxígeno. Después de la roca caída del cielo. Después del silencio. Viva. La tierra no promete permanencia, pero ofrece memoria. Y la memoria, cuando se escucha con respeto, puede convertirse en cuidado. Respira lentamente. No necesitas retener todas las fechas. No necesitas recordar todos los nombres. Quédate solo con las imágenes. Un mar antiguo que baja. Un arrecife que se apaga. Un volcán inmenso respirando desde Siberia. Un continente rompiéndose. Un asteroide cruzando la noche. Una semilla sobreviviendo. Un mamífero pequeño saliendo de su refugio. Un ave cantando al amanecer. Una roca guardando la historia. Una mano humana tocando esa roca mucho después. La fogata se hace brasa. La brasa se hace punto rojo. El punto rojo se hace memoria. Y en esa memoria, la tierra sigue hablando. Bajo tus pies hay capas. Bajo las capas, mares. Bajo los mares, extinciones. Bajo las extinciones, sobrevivientes. Bajo los sobrevivientes, la larga paciencia de la vida. Descansa. La noche es profunda. El planeta gira en silencio. Las 5 grandes extinciones duermen en las rocas. Y sobre ellas, frágil, reciente, hermosa, continúa la vida.